Que el Señor los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Sinceramente no puedo soportar las abominaciones de este hombre, Luis Toro. Qué terrible, qué perverso y qué depravado. Cómo se burla de Dios, cómo se burla del Evangelio, cómo se burla de los cristianos, cómo se burla aún de los católicos en su propia cara. Se burla descaradamente de ellos. Ahorita le hacen una pregunta del primogénito. Y fíjense cómo manipula, fíjense cómo habla antes y cómo mete a los evangélicos. ¿Por qué no mete la Biblia? Porque lo que dice, lo que enseña eso es la Biblia de los primogénitos. Pero a los evangélicos los culpa por la Biblia. Es Dios el que inspiró la Escritura. ¿Por qué culpa a los cristianos? Pero es para manipular y para que los católicos no se den cuenta que descaradamente los está engañando. Gloria al Señor. Primeramente, lean estas citas. Lean estas citas, mis amados amigos católicos, porque este hombre blasfemo dice que no entienden los evangélicos, que piensan que primogénito es esto, que primogénito es aquello, pero que no, que esto es... Y luego les lee descaradamente en su cara y les tuerce, les manipula y les echa cortinas de humo y habla mensaje subliminal y los deja tontados que ni cuenta se dan. Escúchalo del primogénito. Lean Génesis 43:33, Deuteronomio 21:15 y 16, Segunda de Crónicas 21:3, Hebreos 12:23, Éxodo 13:12, Éxodo 22:29, Éxodo 34:19 y 20, Deuteronomio 15:19, Números 3:41 al 43, y Números 8:18 y 19. Todas estas citas hablan de lo que es el primogénito. Y el primogénito es el primero. El primero. Ese es el primogénito. Gloria al Señor. Ahora, cuando Dios demandaba el primogénito de los animales y del pueblo de Israel, pues sí estamos hablando del primero. El primero era de Dios. Se supone que todos piensan que van a tener más hijos. Es el primogénito. Ya después se sabe con el tiempo cuál fue el primogénito. Si nomás fue uno, pues ya no tuvo el privilegio de que tuviera dos. Pero si te fijas, raro es el judío que tuvo solamente un hijo. Así que este hombre los enreda con su madeja diabólica, satánica, y se creen. El problema es que se creen. Ahora, María por lo menos tuvo 9 hijos, 8 más Cristo 9, por lo mínimo, esos tuvo. Ahora, Cristo fue el primogénito. La Biblia enseña que fue el primogénito. Y quiero que sepas que Lucas y Mateo están contando la historia del suceso tocante a lo que pasó con María.
Están contando ya años después de que había muerto María, y había muerto ya Cristo, había muerto, había resucitado, se había derramado el Espíritu Santo, se había convertido el apóstol Pablo, etcétera. Y ya con el tiempo, pregúntale a Luis Toro que cuándo se escribió el libro de San Lucas y de Mateo. Y en esos años es cuando estaban hablando de que María había nacido su hijo primogénito, Jesús. Eso está aquí en la Biblia, porque este hombre hace tanto relajo y tanto porque los quiere seguir engañando. A él le pagan porque los engañe, porque los mande al infierno a todos ustedes. Mira nomás. Dice en Mateo 1, versículo, gloria al nombre del Señor, verso 24 y 25, después, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Está contando la historia. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús, primogénito. Ahora, otra prueba de que María tuvo más hijos y de que Cristo fue el primogénito, el primero, otra prueba y indubitable que jamás nadie la puede negar, porque es una prueba verídica, precisa, real, verdadera. Lucas, para contar de María, que tuvo a Cristo, para contar de María, Lucas primero leyó la historia la leyó primero. Esto quedó en la historia de que Jesús fue el primogénito. Dice así, Lucas 1 en adelante. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos las enseñaron los que fueron ministros de la palabra. Bendito el Señor. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, enseñártelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fue ciertísimo que Jesucristo fue el primogénito. Fue ciertísimo que María dejó de ser virgen cuando Cristo nació, a tal grado que ya no la menciona, la palabra virgen no se menciona después de que nace Cristo. Ya nadie menciona la palabra virgen, ni Cristo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni María, mujer de Cleofas, ni María Magdalena, ni Judas, ni Sansón, ni Barrabás, ni Pilato. Nadie menciona la palabra virgen porque María ya no era virgen. Ahora, ¿por qué María fue a purificarse para cumplir la ley? Primeramente, fíjate lo que dice en Levítico 12. Aquí esta ley la cumplió María, escucha. Levítico 12, del 1 en adelante. Escucha. Dice, del 3 en adelante.
al octavo día circuncidará la carne de su prepucio. Bueno, el 2. Habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón, María parió varón, parió a Cristo, y no parió un espíritu, ella que dejó de ser virgen, y pariere varón, será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruación, será inmunda. Será inmunda. Y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio, del niño, al octavo día. Y ella, la mujer, María, la que dejó de ser virgen cuando nació Cristo, la mujer, María, permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su purgación, y 66 días estará en la purgación de su sangre, en la purificación de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino y una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. El sacerdote ofrecerá la expiación por ella, por María. Y será limpia del flujo de su sangre. ¿Cuál sangre? La sangre al nacer Cristo. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Ahora vamos, ya cuando Lucas, después de haber investigado la historia, testifica y queda escrito aquí en el libro, en el Evangelio según San Lucas, lo que te acabo de leer. Escucha, lo que te acabo de leer, San Lucas 22. San Lucas 22 dice así, perdón, es 2:22. San Lucas 2:22. Dice así. Dice, escucha bien. Muy bien. Versículo 26 en adelante. A ver. Verso 21 en adelante. Pasados los 8 días para circuncidar al niño,
llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuere concebido en el vientre. Se cumplió eso cuando llevaron a Cristo. Ahora lo de María, oye lo que sigue. Y como se cumplieron los días de la purificación de María, la que te acabo de leer, conforme a la ley de Moisés, se llegaron los días de la purificación, cumplió su purgación de su inmundicia de la sangre, se llegaron los 33 días, se cumplió como se cumplieron los días de la purificación de María, conforme a la ley de Moisés. La trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Escucha, todo varón que abriere la matriz, Cristo fue el que abrió la matriz de María, será llamado santo al Señor, el santo de Dios, Cristo. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y un palomino. Ahí se cumplió. Ahora, escucha el disparate, las locuras que va a hablar Luis Toro tocante al primogénito. Quiero que escuches para que veas qué atrevido este hombre. Escucha. Oye el enredo que hace. Su preguntita. Ahí pueden hacer la fila de lo que van a preguntar. Escucha. De modo que no se pierda mucho tiempo mientras se levantan a hacer la pregunta. Se escucha el disparate. disparate. La pregunta va dirigida como dice, porque hay mucha gente lejos de este sitio que tal vez tenga un interrogante. La pregunta es en relación a los hijos de María, supuestos hijos de María, y la primogenitura. O sea, lo toman la primogenitura como que es el primero de los demás hijos. Esa es la pregunta. Le voy a responder muy bien. Escucha. Vamos a buscar una cita para que usted se dé cuenta la mentira de los hermanos separados. ¿Te fijaste? Aquí no habló nada de mentira. Debe decir lo que dice la Biblia. Entonces, ¿para qué buscar la cita y luego para decir mentira? Empieza a echar esas cortinas de humo para meter ese odio para que la Biblia no tenga que ver sino los hermanos separados. Primogenitura, ellos no saben qué es la primogenitura. Y ellos piensan con la lógica del mundo. Primogénito viene de primero entre varios. No es la lógica del mundo, es la verdad, no existe otra cosa. Por ejemplo, la lógica del mundo, 4 y 4 son 8. Pero eso es lógica, esa no es lógica, esa es una verdad. Entonces, para eso es la gramática. Si no, ¿cómo se entendería la palabra? ¿Para qué hay puntos y coma? Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente un idioma. Entonces, ¿por qué es la lógica del mundo? No, es la realidad. Ese es el error. Primogénito no viene de primero entre varios, viene de primero. Ese entre varios se lo coloca a ellos. En la Biblia, primogénito significa el primero. No viene primero. ¿Ves cómo se contradice, cómo manipula? Y significa el primero. Pues sí, el primero. Ahora, es lógico que si una mujer tiene un niño y es el primero, es lógico que si ya no tiene otro, solamente ese,
aunque es el único, pero también es el primero, porque no hubo uno antes de él. Es el que abre la matriz, el primero. Si vienen más después, pues ese es otro tema. Pero el primero, por eso Dios decía que le santificaran al primero. Y no se iban a esperar unos años hasta que estuvieran ya viejos para estar seguros que no iban a hacer otro, para saber que ese era el primero. El primero es el que nació primero, ya si no nace otro ya es otro problema, otro caso. Pero este es un enredo diabólico, este hombre. Significa solamente el primer nacido. Punto. El primogénito. Está escrito. Si no estuviera escrito, tendrían razón los hermanos separados. Fíjate cómo va a manipular eso que dice que está escrito. Fíjate bien cómo van a manipular. Ustedes lo van a observar dónde está escrito. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Ahí está escrito qué significa primogénito. Allí no dice nada de eso, pero él lo va a querer aplicar así. Por eso vas a ver lo que va a gritar y va a hablar y no va a dejar ni que termine de leer. Antes de que termine de leer, va a hablar, va a intervenir para que se vayan confundiendo y se vayan entorpeciendo los católicos. Mira. Significa primero entre varios. Solo significa primero. Significa primero y quiere decir, Luis Toro, que si ese primero después tiene 8 más como María, ese primero no es el primogénito. Contesta. Si tiene ese primero, ok, que tú significa el primero, muy bien. Y si después tiene 8, no fue ese el primogénito. El primer nacido. Y ustedes van a ver que aunque no vengan más, es el primogénito. Primero. Pues es normal. Es normal que aunque no vengan más es el primogénito, ni modo que sea otro. Eso donde le digo, cómo mira se burla de ustedes descarado este hombre. Primogénito en el pueblo de Israel tenía un sentido, un valor. Porque el primer nacido, vengan más o no vengan más, era el varón elegido por Dios para recibir las bendiciones de su padre, que se iban transmitiendo de generación en generación, que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. Muy bien, muy bien. Vengan más o no vengan más, el primero, muy cierto. Pero cuando venían más, ese era el primogénito, más los otros que vinieron, igualito como le pasó a María. Cristo cuando nació, pues era el primogénito, tú estás diciendo, porque fue el primero. Pero después vinieron como 8 más y siguió siendo el primogénito. No quiere decir que porque no significa eso, ya por eso esa es la prueba de que María no tuvo 8 hijos más. No quiere decir eso. Eso es lo que tú quieres hacer creer. Pero si se purificó, si nunca más la mencionaron virgen, si habla la Biblia de los hermanos de Jesús, si eran hermanos de Jesús, ¿quién era pues su papá? ¿O quién era su mamá, otra mamá? ¿Quién era? Eran hermanos de Jesús, ¿quién era la otra mamá, otra mamá? O sea que José tuvo otra mujer, pues, para que fueran hermanos de Jesús. Haces un relajo y medio tú, Luis Toro. Cada día estás más propenso a que te lleven al manicomio. Capítulo 22, versículo 28. Óigalo. No tardarás en ofrecerme mi parte de tus frutos y de tu cosecha. Observe.
católicos, ya dejen de hacerse tercos, Cristo les ama, arrepiéntanse de su maldad, dejen la idolatría, el fin se acerca, van a estar ante el juicio final si no se arrepienten, y ahí van a ser lanzados al lago de fuego, porque la misma idolatría los va a arrastrar hasta allá.